Vamos a hablar del diferencial. En el diferencial lo que nosotros queremos ver van a ser dos cosas. Una va a ser el incremento, y el incremento es cuando comparamos un punto de una función con otro punto. Entonces el incremento va a estar con el delta y. Acuérdense que delta significa cambio. Entonces vamos a comparar una y2 menos una y1. El diferencial es una comparación más exacta y se compara un punto con la línea tangente a ese punto. Entonces, en este caso, el diferencial lo vamos a escribir como dy. Entonces, ¿cómo vamos a sacar un incremento? Si el incremento es la comparación entre dos puntos, tenemos delta y va a ser igual a un y2 menos un y1. Y entonces quiere decir que delta y va a ser mi función evaluada en un punto 2 menos la función evaluada en el punto. Acuérdense que delta x, que ya lo habíamos visto, delta x es una pequeña diferencia. Es una pequeña diferencia. Entonces, por ejemplo, tendríamos de 1 a 1.01. Quiere decir que mi delta x es ese brinquito de 0.01. Si yo tuviera de 1 a 3, mi delta x fuera un brinco no tan pequeño de 2. Entonces, así sacamos nosotros ese delta x. Entonces, es ese pequeño brinco. Cuando nosotros sacamos el diferencial, si ustedes recuerdan la nomenclatura que usábamos, teníamos que la derivada era un dy de x y este era f' de x. Entonces, si mi diferencial es nada más esta parte de arriba, quiere decir que yo puedo resolver y tener f' de x por dx y ese va a ser mi diferencial. En este caso, dx también es un pequeño cambio en x. Y cuando nosotros hacíamos las derivadas, sabíamos que esos cambios eran muy pequeñitos, era cuando delta x tendía a cero. Entonces, cuando nosotros estamos comparando una y otra, la comparación más exacta se va a llevar con el delta y, porque quiere decir que ese cambio apenas y lo podemos notar. Vamos a hacer un ejemplo y nada más vamos a sacar el incremento y el diferencial de algunas funciones. Si yo tengo la función y es igual a x cuarta, cuando x es igual a 1, y delta x, que es igual a dx, es igual a 0.1. Entonces, lo que yo quiero sacar es el incremento y quiero sacar el diferencial. Entonces, ¿cómo vamos a hacer uno y otro? Entonces, el incremento lo voy a hacer primero. Entonces, este es f de x más delta x menos f de x. F de x en este caso es x cuarta. Entonces voy a tener delta y, que es igual a 1.01 a la cuarta menos 1 a la cuarta. Esta es la función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x, que en este caso es 1. Aquí es 1.1. Entonces, este incremento lo podemos sacar así. Entonces, ahora lo único que falta es evaluar. Entonces, tenemos 1.1 a la cuarta, que es 1.4641 y 1 a la cuarta es 1. Entonces tenemos que el diferencial de estos dos es 0.46
41. Ahora vamos a comparar esto con lo que nos saldría si tuviéramos el diferencial. Entonces dy, la fórmula que yo tengo para dy es f' de x de x. Entonces primero sacamos la derivada. Mi función es x cuarta, entonces la derivada de x cuarta es 4x3 de x. Yo sustituyo, tenemos esta información, es la que voy a sustituir. Tenemos 4 por 1 por punto 1. Entonces tengo 4 por 1 por punto 1, tengo 0.4. Entonces esa es la diferencia que me sale a mí si yo hago el diferencial y lo comparo contra el incremento. Acuérdense que una va a comparar, déjenme cambio de color, uno va a comparar la diferencia entre dos funciones. Si aquí yo tengo 1 y aquí yo tengo 1.1, me va a comparar la diferencia entre este y este. Entonces todo esto es mi delta y. Si por otro lado yo tengo la línea tangente en este punto, lo que va a comparar es este punto contra este punto. Entonces esto es delta y. Entonces uno se compara con dos puntos en la función y el otro se compara con la línea tangente. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tengo y que es igual a 4 menos 3x cuadrada. Esa es mi función. Tengo que x la voy a ver en 2 y delta x, que va a ser igual a dx, la voy a ver en punto 0,1. Ahora el brinco, como ustedes ven, es un poquito más pequeño, entonces nos van a dar mejores aproximaciones. Entonces para el incremento yo tengo la función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x. Entonces tengo la función evaluada en 2 más punto 0,1 menos la función evaluada en 2. En este caso mi función es un polinomio. Entonces aquí se los voy a poner. Esto es el polinomio que yo voy a utilizar. Entonces tengo 4 menos 3 por 2.01 al cuadrado menos 4 menos 3 por 2 al cuadrado. Ese va a ser el incremento. Entonces yo voy a tener un incremento de menos punto 1203. Ahora vamos a ver cómo nos va con el diferencial. Entonces el diferencial es la derivada multiplicada por dx. Entonces lo primero que tengo que hacer es sacar la derivada de mi función. La derivada de mi función es menos 6x de x. Y ahora yo sustituyo, tengo menos 6 por 2 por punto 0,1. Entonces tengo menos 0.12. Entonces, como nuestro diferencial es bien chiquito, el de x es muy chiquito, los números están muy parecidos porque no nos desviamos tanto del punto que queremos. Entonces, en este caso, una de las aplicaciones del diferencial es exactamente eso. Vamos a ver otro tipo de nomenclatura. Entonces, acuérdense que el diferencial se le llama es el de y. Entonces, si nosotros tenemos cualquier función, a esa función le podemos sacar el diferencial.
Entonces, si yo tengo y es igual a 2x3 menos 1, y si yo le quiero sacar el diferencial, va a ser dy es igual a 6x cuadrada de x. Cuando sacamos el diferencial es muy importante incluir este de x, porque si no estamos haciendo cosas incompletas. Entonces, otro ejemplo, entonces nosotros ya sabemos derivar. Entonces, si yo tengo sacar el diferencial de x, 9 menos x cuadrado. Entonces, yo veo que esto es una regla del producto y así lo voy a resolver. Entonces, dy va a ser igual a la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera por dx, porque yo estoy sacando el diferencial, yo no estoy sacando una derivada normal. Y por supuesto que aquí podemos hacer álgebra para dejarla mejor. Tengo menos x cuadrada y siempre poniendo el de x después. Entonces, cuando sacamos el diferencial es importante la nomenclatura. La última sería, por ejemplo, y es igual a 2 por x a la 3 medios. Entonces sería dy es igual a 2. Bajamos y me queda dx. Entonces quiere decir que esto me queda 3x a la 1 media de x. Entonces, estas son dos conceptos que debemos de manejar cuando estemos trabajando con el diferencial.